Bueno, pues ya estamos aquí. Hoy ya saben, el señor tenebroso cerró las pantallas. Hoy no hay pantallas. Entonces, pues si pueden conectarse a Zoom, pues lo pueden hacer, ¿vale? No es que sí hay internet, que luego a veces ni eso hay. Entonces, ahí yo creo que sí está estable. La liga está ahí en el aula virtual, ¿verdad? Por si no la tienen, pues ahí la pueden verificar. En la aula virtual la usan. ¿Vale? Bueno, pues ya nos habíamos quedado en el límite para la prima de antigüedad, ¿verdad? Es la parte que nos habíamos quedado. Ahí, ¿verdad? Vamos a continuar con esa parte. Recordar que la prima de antigüedad, pues es por 12 días por cada año de servicio, ¿verdad? Después, vamos a comenzar con esa parte de la prima de antigüedad, ¿vale? ¿Explicaron ya todos la liga? ¿No? ¿Ok? Sí. Bueno, entonces comenzamos con la prima de antigüedad, ¿verdad? Si no, pues se los voy platicando, a ver si no se quedan atrás. Me acuerdo que la prima de antigüedad se paga con el salario topado, que es de 345.74 por 12 días por 29 años. Y luego la parte proporcional, el salario topado de 345.74 por 12 por 29 años que tiene. Y luego la parte proporcional, salario topado, 345.74 por 12 entre 12 por 9. Entre 12 por 9. Que son los 9 meses que tiene completo. La primera 120.317.52 y la parte proporcional 3.111.66. ¿No se pudieron conectar? Pues, no. Ya siento a Carolina. Y luego, pues, la indemnización. Esto sí lo hacemos con el salario diario. 683.33 es el salario diario. Por el factor de integración que habíamos determinado ayer de 1.0575 de arriba. Esta parte, al año 30, 1.0575. Y por 90.
Y el total de la indemnización, 65.035.93. Salario diario, 83.33 por factor de integración de 1.0575, que nos acabó ayer. Y por 90, 3 meses de salario, ¿de acuerdo? Y luego la separación, ¿verdad?, que también se hace con salario diario integrado por 1.0575 por 20 por 20. Alguien lo multiplicó la indemnización todavía por los años, no, le dieron millones, ¿verdad? Ahora por 20 días por cada año de servicio y por 29 años de servicio. Con salario integral. Y la parte proporcional, el salario diario integrado, por 20 entre 12 por 20 entre 12 meses del año por 9 meses que tenía proporcional. Y esto da 419.120.46. Y la parte proporcional, el salario integrado por 20 entre 12 por 9. Queda 10.839.30. ¿Le vamos a todos? Está las fórmulas al lado, las sudas y las pongo. Ya te vamos. Sacamos el exento, recordar que se exentan 90 UMAS por cada año de servicio, ¿verdad? Entonces, 30. Porque toda fracción de más de 6 meses es un año adicional. Y en este caso son 29 años con 9 meses, ¿verdad? Entonces sí sube al año. Ahí sí, la parte de la exención sí se hace con la parte entera, ¿no? Por favor. Ya sacamos el grabado de este concepto, ¿verdad? De 358.630. Entonces, 96.22 por 90 por 30. Son 29 años con 9 meses, ¿verdad? Entonces, está redondo. Oigan, es el único de los conceptos de la indemnización que se redondea, ¿verdad? Todos los demás se sacan con meses, ¿no? Bien, hasta ahí vamos a todos bien, chicos. Muy bien.
Comenzamos a sacar la parte del ISR por aguinaldo y prima vacacional, ya que tenemos los datos, digamos, de tanto de aguinaldo, prima vacacional y vacaciones y la liquidación. ¿De acuerdo? Para sacar el aguinaldo y prima vacacional, bajamos el aguinaldo grabado, que lo tenemos arriba. El aguinaldo grabado por 7,363.35 y le adicionamos la prima vacacional grabada. Y sumamos esos dos conceptos. Ya que tenemos los dos conceptos, ¿verdad? Vamos a comenzar a aplicar el artículo 174 reglamento, ¿verdad? Ahí está la fórmula. La remuneración entre 365 por 30.4. Y a este valor le vamos a adicionar el USMO. Arriba tenemos el ingreso quincenal. Obviamente, si tenemos el quincenal para hacerlo mensual, ¿qué hacemos? Lo multiplicamos por 2. Y ahí está el USMO, ¿verdad? Entonces sumamos la fracción 1 más el USMO y aplicamos la tarifa. Arriba tenemos un espacio ya reservado para poder aplicar la tarifa tanto al USMO como al resultado de la fracción 2, que es de aguinaldo prima vacacional. Entonces pasamos estos dos datos, 20.500 y 21.562.20 a la parte de arriba donde se entra el cálculo de impuesto. El USMO, 20.500 y la aguinaldo y prima vacacional, que obviamente es el resultado que nos da la fracción segunda. Y aplicamos la tarifa número 3. Recuerden que este cálculo es de carácter mensual. Ahí no importa cómo hagas el pago de nómina, o sea, lo puede ser semanal, quincenal, ya ven que reconocen hasta decenal, ¿verdad? Pero el cálculo, los cálculos estos especiales de aguinaldo prevacacional, y PTU, pues se tienen que hacer mensual. ¿De acuerdo? Y aplicamos la tarifa número 3. ¿Te vamos todos bien, chicos? Ya vamos a comparar estos dos resultados para la fracción tercera, ¿verdad? Tanto el ISR por aguinaldo prima vacacional con el ISR del U. ¿De acuerdo? Entonces estos dos datos los pasamos aquí a la fracción tercera, los restamos. Damos el ISR de aguinaldo prima vacacional menos el ISR del U.
La fracción quinta dividimos la fracción tercera entre la fracción primera. Tercera, fracción primera, no olviden ahí la función de truncar. A 4. Luego, esta coincide, ¿no? Porque de hecho está en la misma tasa, ¿no? En la misma tasa los dos, pues la tasa que les dé para el cálculo, pues debe ser la misma, ¿de acuerdo? Puede darles una diferencia de más o menos una centésima, es lo máximo que me ha dado, pero es normal, ¿no? Por el redondeo, ¿vale? Pero si les da ya mucha diferencia, pues, ¿sí? Obviamente no puede dar ni tantos. Y recordar, aquí el resultado es la remuneración, ¿no? Porque luego alguien por ahí en el examen puso la fracción primera por la tasa y pues, ya no. Obviamente le dio mucho menos el impuesto. Y para que tengan cuidado, tiene que ser la remuneración por la tasa del 21.30. Y el ISR a retener 2.724.2. ¿Estamos bien? Pues, este resultado lo pasamos a el concentrado de impuestos e ingresos, aquí donde viene aguinaldo y prima vacaciones. ¿De acuerdo? Hay que subir ese resultado. Arriba está el concentrado después de la tabla, ¿no? Después de las tablas de impuestos. Ahí ponen los 2.724 puntos. ¿Listo? Aquí vamos todos bien, pues. Enseguida vamos a hacer el ISR por liquidación. Para el ISR por liquidación sumamos el total de la liquidación grabada, o sea, este valor, la grabada, más las vacaciones grabadas, ¿de acuerdo? Entonces bajamos el total de la liquidación grabada que está aquí en este renglón que se dice total liquidación, ¿de acuerdo? El total de la liquidación, pero en el apartado de grabado. Y luego bajamos las vacaciones grabadas. Ese sería el ingreso base del impuesto, al cual le vamos a aplicar la tasa efectiva, la cual determinamos aquí abajo, pues participar de aquí la fórmula, ¿no? La tasa efectiva pues, es el ISR bruto del USMO entre el USMO. Esos dos datos los tenemos arriba, ahorita de hecho los acabamos de calcular cuando hicimos lo de aguinaldo de prima vacacional, ¿de acuerdo? Pues váyase a la parte de USMO. ¿Listo? Pues aquí estamos bien. Olvidar la función de trunca, ¿verdad? Y vimos, ¿verdad?, el ISR del USMO, el ISR bruto del USMO, entre el USMO. ¿No? ISR bruto del USMO sobre el a 4 días. La tasa efectiva es la que vamos a pasar aquí arriba y la vamos a multiplicar por el ingreso base del impuesto. Multiplicamos el ingreso base por la tasa efectiva. Aquí vamos todos bien, chicos. ¿Sí? No funciona. El botón de apagado y solo para bien, hasta ahí vamos ya todos, chicos, con el resto de los contribuyentes. Este resultado que sacamos aquí del ISR por liquidación lo pasamos aquí al concentrado de impuestos.
Y este ya quedaría completo, este concentrado de impuestos e ingresos, ¿verdad? Ahí está el sueldo, el ISR neto, el Estado y su pago. Bueno, pues ya quedan completos. 246,000 de sueldo y 93,474,85 de ISR retenido, tanto de salarios como de aguinaldo y liquidación. Aguinaldo tiene una página de liquidación. ¿Correcto? Bien, hasta ahí vamos todos bien, chicos. ¿Qué les parece de esta cédula? Nos faltaría nada más hacer el concentrado anual. ¿Sí? ¿Por qué lo hacemos aquí mismo? Bueno, porque este apartado de sueldos, ¿verdad? Y además más pasamos el puro resumen. Pero todo el cálculo lo hacemos en la cédula de sueldos. ¿Vale? Entonces vamos a hacer el concentrado anual. ¿Sí? En el de la tarea final, pues aquí esta va a traer más renglones. La tarea final viene todo, ¿no? En todos los casos. Igual como la que hicieron para el tema. Nada más va a ser la práctica, esto es lo único. Voy a traer, ya veo que traía teoría el que hicieron al final, pero esto más va a ser pura práctica. ¿De acuerdo? Bueno, bajamos el sueldo, ese lo tenemos en el concentrado de impuestos e ingresos. Aquí está el sueldo, ya lo habíamos sacado anual, ¿verdad? Entonces lo bajamos. ¿Okay? Ya ustedes saben, el grabado es igual al total menos el exento. Es como terminamos el grabado. ¿Listo? Vamos las sumas, por supuesto. Mira, ahí vamos de todos bien, chicos. ¿Sí? Bajamos obviamente el aguinaldo, vacaciones y prima vacacional de la liquidación. En la parte de arriba estaban esos tres conceptos. Entonces, bueno, hicimos la liquidación. El aguinaldo, el total y el exento de aguinaldo. Y luego, abajo del aguinaldo obviamente están las vacaciones. Igual las bajamos. 7,333, ya las subimos. Y ahí en ese mismo cuadro están la prima vacacional. Hay que bajar. Tanto el total como el exento. Y nos quedaría por bajar el total de la liquidación. Abajo, ¿verdad? Donde están de la liquidación, donde sacamos primera entidad de indemnización y separación, es ese total. Que nos vamos a pasar a este cuadro. Total de la liquidación y el exento. El grabado pues lo sacamos por diferencia. Y ahí queda ya el concentrado. Si ustedes ven, esta es la última parte de este capítulo concentrado. Sí, el total de liquidación aquí está. En la liquidación, tema total de la liquidación. Es este renglón, de hecho. ¿No? La suma, obviamente, de primera entidad de indemnización y separación, que ustedes recuerdan, es un solo concepto, ¿no? Para efectos fiscales. ¿Sí? Para efectos laborales no, si son tres, ¿verdad? Pero para efectos fiscales se considera uno solo. Bien, hasta ahí vamos todos bien, chicos. ¿Alguna duda en cuanto al llenado del concentrado anual? Bueno, pues es un concentrado muy pequeñito, ¿no? En relación a lo que habíamos visto hace 2 semanas, pues sí, es un poquito, ¿no? Pequeñito. Estos datos generales los vamos a pasar al anual. ¿Sí? Este está el anual, o sea, la base sobre la cual vamos a hacer la declaración anual, ¿de acuerdo? Entonces, estos valores de sueldos los vamos a pasar aquí. Vamos a pasar el total de sueldos, los exentos por salarios. Esto era lo que ya nos proporcionaban habitualmente en los datos, ¿no? ¿Ustedes recuerdan cuando hacemos los de actividad empresarial? Ya venían estos datos ahí llenos, recargados.
¿verdad? Porque eso te los proporciona el patrón, no los haces tú como trabajador. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de dónde vamos a sacar estos valores? El total de sueldos está aquí en el concentrado anual, ¿vale? Se refiere al total que tenemos de sueldos, la suma de sueldo, aguinaldo, vacaciones y prima más la hacienda. ¿De acuerdo? Y el exento, pues obviamente está al ladito, ¿no? De estos valores del total anual. ¿Correcto? Y el gravable, pues lo podemos sacar por diferencia, que de hecho debe ser igual al gravable que tenemos aquí en este concentrado anual, el total anual. ¿De acuerdo? Es para ya tener ahí el resumen global de lo que vamos a utilizar para efectos del cálculo, ¿verdad? Ya te vamos, chicos. En lo de liquidación, pues igual está en el concentrado anual, ¿verdad? Abajito viene el total de la liquidación, pues obviamente va a ser el total, el exento, ¿verdad? De liquidación, y obviamente el grabado lo podemos sacar por diferencia. Debe ser lo mismo. ¿Listo? Y el siguiente concepto es el mismo. Recuerda que para cuando hacemos la parte de sueldos, referimos el mismo para la parte de ingresos acumulables. El mismo, de hecho, lo tenemos arriba, ¿no? El primer dato que pusimos con el segundo dato que pusimos. Aquí hay una columna que dice USMO, pues ese es el USMO del caso. 20.500. ¿Perdón? Y las retenciones por salarios es el ISR neto que está en el concentrado de impuestos e ingresos, aquí abajo. Es el ISR neto. No las retenciones por salario. 93.474. ¿Ya hasta ahí vamos todos bien? ¿Cuál? El concentrado de impuestos e ingresos está bajito de la tabla de los cálculos del ISR. Ahí es el ISR neto. ¿Sí? La suma, obviamente. Se ve que tenemos solamente tres conceptos, ¿no? Los salarios quincenales, 24 nóminas, más el aguinaldo prima ocasional y liquidación. Un solo tres cosas. Bien, hasta ahí vamos todos bien, chicos. Bueno, pues con esto terminamos el capítulo primero y pues ella quedó con su concentrado para hacer el cálculo anual, ¿de acuerdo? Estos son los datos que ocupamos para el anual, por eso los ponemos aquí de manera rápida para poderlos bajar. ¿Vale? Parece como una repetición de lo que vimos en la otra cédula, pero este ya está como más disperso, ¿no? Hay cosas activas, cosas abajo. Entonces aquí los pones en un solo cuadro para que cuando hagas la anual, pues ya no vas a escalar información de estos cuadros. ¿De acuerdo? Eso es como que lo que... No es que hagamos doble trabajo, simplemente es para tenerlos más ordenaditos y poder hacer la anual más. Bien, hasta ahí vamos todos bien. De la parte, vamos a comenzar con la parte de actividad empresarial, que es lo que hemos estado viendo esta semana, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, comenzamos con actividades empresariales y profesionales. Seguimos con RIF, obviamente RIF, ya saben, no tiene anual, por supuesto, pero sí viene en el cálculo, y luego viene plataformas tecnológicas. ¿Sí? Y por último, Recico, que también hace anual, pero ya saben, el anual de Recico no va en la anual normal, esta tiene su propia anual especial, ¿no? Y la vamos a hacer ahí en Recico. Entonces vamos a comenzar con el capítulo 2 para ver estos apartados, ¿verdad? Que van a ser sujetos de examen el próximo jueves, ¿verdad? Vamos al capítulo 6. En el capítulo segundo vienen las cédulas para hacer Recico, plataformas tecnológicas, RIF y honorarios. Esta sí es solo de honorarios, la que vimos nosotros en la semana, ¿verdad? Incluía también actividad empresarial. Ya está un poquito más corto, ¿vale? Entonces vamos a pasar de los datos, obviamente como este es solo honorarios, ¿sí? En los datos, ¿verdad? Tenemos la parte de honorarios, capítulo 6. Y vamos a pasar a la parte de personas físicas y personas morales. Estos datos los vamos a copiar
a la información que te... ¿Perdón? Personas físicas y personas morales. Y abajo vienen las deducciones autorizadas, ¿verdad? Que también les vamos a pasar de esto. En este cálculo, como ustedes pueden ver, ya no hay que hacer ni pérdidas ni depreciaciones, es para hacerlo un poquito más rápido, ¿no? Porque ya es el final e incluye todos los capítulos, ¿de acuerdo? Se supone que ya están hechas las depreciaciones ahí en las deducciones, por eso ya no las volvemos. Bien, hasta ahí vamos ya todos bien, chicos. ¿Okay? Ahorita solo pasamos datos, ¿verdad? Ahorita hay que empezar a sacar los totales. Tanto el total de ingresos como el acumulado. Bien, hasta ahí vamos, chicos. Sacamos la suma, ¿verdad? Es lo primero que hacemos. Recordar, esta es una suma lineal de los ingresos por personas físicas y por personas. Recordar que lo separamos de personas físicas y morales por la retención, ¿verdad? Posteriormente, que ya sacamos el total de ingresos del mes, ¿verdad? Sacamos el acumulado. El acumulado, el de enero, pues es todo enero, ¿verdad? Pero febrero es enero más febrero. Y marzo es marzo más febrero. Y así nos vamos llevando todo. Cuando hacemos esta mano, pues lleva un poco más de tiempo. Aquí en Excel, pues, rapidito. Y hacemos el cálculo, ¿verdad? Bueno, ahí vamos a todos, pues. Hacemos la misma operación en deducciones. En este caso nos vamos directamente al acumulado, porque pues solamente tenemos un concepto, ¿verdad? Global de deducciones autorizadas. Pues claro, en enero sumamos enero, en febrero sumamos enero más febrero, y en marzo sumamos marzo más febrero. Y así nos lo vamos llevando todo el ejercicio. ¿Está? Bueno, hasta ahí vamos a todos, chicos. A ver si les coincide, ¿verdad? Con el total de ingresos de 679,97 en diciembre. Y el total de deducciones 228,448 en diciembre. El acumulado. ¿Nos quedamos todos bien? Pues, ya con esos datos sacamos la utilidad fiscal. Ingresos acumulados menos deducciones acumuladas. Esto sería todo el año, ¿no? Ingresos menos deducciones. Y ya tenemos una utilidad acumulada de 451,471. A ver si coincidimos con esto. A la utilidad fiscal determinada le vamos a restar la PTU en el mes de mayo. De acuerdo con los datos, dice que tenemos PTU por 34,520. ¿No?
esa, ya saben, este ingreso está acumulado. ¿Cómo se dice que es acumulado? Porque tiene muchas tablas, ¿no? Está la 11, la 12, la 13 y así, ¿verdad? Entonces, este sí es un ingreso acumulado. Entonces tengo que repetir el valor de la PTU todo el resto del ejercicio. ¿Vale? Y obviamente pérdidas de ejercicios anteriores, de acuerdo con los datos, pues no hay, ¿verdad? Entonces no es aplicable ese concepto. ¿Sí? Ya nada más sacamos la utilidad gravable, restando la utilidad fiscal, la PTU pagada y las pérdidas de ejercicio. La fiscal, menos PTU y menos pérdidas. ¿De acuerdo? Y ese resultado es el vamos a hacer todo el año, ¿no? Utilidad menos PTU y menos pérdidas. Y al final nos debe dar una utilidad gravable de 416.957. A ver si estamos de acuerdo con eso. ¿Dudas hasta aquí? Como ven, pues esto es un poquito más corto que lo que hemos visto esta semana, ¿verdad? Pero digamos, la esencia es la misma, ¿no? Puede haber más renglones, pero en realidad pues es nada más un poquito más registrado, ¿no? Pero la esencia es exactamente la misma. Aplicamos las tarifas 11 a 22, ¿verdad? Procedimiento que pues, entonces, vamos a trabajar, es lo que toca en este caso. Sí, el 28, 4, 48. ¿Sí? Acá llevamos todo bien. ¿Listo? Comenzamos pues con las tablas, ¿no? Desde la 11 hasta la 20.
Nos quedamos todos bien. Y continuamos con esos resultados. Ustedes sacan el cálculo del impuesto, ¿verdad? De cada uno de los conceptos. Procedemos a sacar la retención del 10% de personas morales.
Recuerda que esto es uno de actividad profesional, entonces cuando le paga a una persona moral le debe retener el 10%. ¿No? El valor aquí obviamente es acumulado, entonces en el mes de febrero sumamos lo de enero más el 10% de febrero. Sí, tiene que ser, los conceptos son acumulados, ¿de acuerdo? Entonces se suma lo del mes anterior y le adiciona el 10% de retención del mes en curso. Sumamos enero más el 10% de retención, o sea, retención de personas morales. Y a esa fórmula, pues, es la que copiamos para todo el resto. Y obviamente el ISR neto es la resta entre el ISR bruto y la retención del 10% de personas morales. Seguro que si les diera más retenciones, ¿verdad? Pues en este caso se pone 0 y se va. Si era, por ejemplo, 10,000 pesos de retenciones y 9,010.15 de ISR, pues obviamente ya no que les den menos 1,000, sino que el valor es 0. ¿Verdad? Entonces restamos el impuesto a cargo menos las retenciones. Y eso lo hacemos todo el año. A este valor le vamos a restar los pagos provisionales anteriores. Y obviamente en el mes de enero, pues ya saben, los pagos provisionales son de 0, ¿verdad? Pero de febrero en adelante, pues sí ya hay que determinar. Y la misma razón, o sea, si les da menos de 0 el resultado del ISR neto a cargo, pues evidentemente que es 0 el impuesto. Estamos los pagos anteriores, ¿no? Y recuerden que lo más correcto es tomarlo de abajo. Eso es lo más correcto. Uh-huh. Así es. Lo que pasa es que en este les coincide con el de arriba, ¿verdad? Pero no es una regla general, mejor yo les recomiendo que opten por sumar el último renglón, o sea, eso es lo más correcto. Entonces alguien puede decir, oiga, si tomo el pago provisional anterior, pues es lo mismo. En este sí, porque están, digamos, son alineados los pagos provisionales, ¿verdad? Pero no pasa en todos los casos, entonces pues es mejor ir tomando la suma del último renglón, es lo más correcto. Uh-huh.
¿Tienes ahí alguna duda en el capítulo de honorarios? Pero resulta ya nada más, como ven aquí la línea roja es para ya terminar este apartado, pero hay que pasarlo al concentrado anual, ¿verdad? O sea, el concentrado anual que tenemos aquí. Aquí está el apartado rubro de honorarios profesionales. Ya saben, lo que pasamos de datos son los del mes de diciembre, ¿sí? Tanto las deducciones, las retenciones y pagos. ¿De acuerdo? No, pasamos. Aquí serían ingresos del 79, deducciones autorizadas. Menos PTU pagada. No, están bien. No hay pérdidas en blanco. ¿Sí? Hay pérdidas, pero en RIF. ¿Sí? En este apartado no. De acuerdo a estos datos, si se fijan, nada más llega hasta la PTU. Sí. 56,006.35. Hagamos las retenciones de 10% y los pagos provisionales. A ver si coincidimos con esos datos. ¿Tienen alguna duda al respecto del capítulo de honorarios? ¿No? Nos vamos con lo de RIF. Bueno, todo lo de actividad empresarial está en el capítulo 2, obviamente, ¿verdad? ¿Sí? Ya ustedes saben bien que en la práctica pues no se puede, solamente puedes tener uno de los de estos de actividad empresarial. Aquí pues sí, vamos a dar ese beneficio procesal, ¿verdad? De poder poner todos, pero en la práctica no. Y no puedes tener régimen general y RIF. ¿Vale? Y obviamente no puedes tener RIF y reciclo. No, pero pues aquí nosotros sí podemos. ¿De acuerdo?
Digo, para que no se vayan a confundir, ¿no? Que finales que es para poder ver todos los casos, todos estos casos, ¿verdad? Vámonos pues al apartado de RIF, de acuerdo con estos datos, ¿verdad? Es este cuadro, ¿sí? O en el de RIF, pues está un poquito más completo. Hay ingresos, deducciones y activos fijos, ¿vale? Los activos fijos son los que vamos a pasar para el cálculo, ¿de acuerdo? Tenemos 3, 4, 5 activos. Mobiliario, de cómputo, motocicleta, camioneta y máquina. ¿Perdón? Pues vamos a ir deduciendo estos conforme se vayan pagando acorde con lo que señalan los datos. Dice que se compra mobiliario por 17,110 en el mes de enero a 11 meses. En enero obviamente es el primer mes del periodo. Son 17,110 entre 11 meses por 2. Pues sería la suma de enero y febrero, ¿verdad? Y obviamente se va a seguir pagando hasta el sexto bimestre, en cuyo caso sería solamente uno, ¿vale? ¿Por qué solo un mes? Bueno, porque son a 11 meses, entonces ya completé aquí los 11 meses. Y de hecho ya me da, si sacan la suma, ya me dan los 17,110, ¿vale? Se acaba de pagar pues en el mes de noviembre, ¿verdad? Por eso nada más se aplica hasta noviembre. Ahí completas los 11 meses, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Siguiente activo fijo, se compra equipo de cómputo por 8,558 a 8 meses. Y a partir del mes de marzo. 8,558 entre 8 por 2. Por 2 porque recuerden que es marzo y abril, ¿no? Y esto pues, obviamente será 8 meses, pues serían 4 bimestres, ¿no? Y nos llevamos todos, chicos. Siguiente, dice que es una motocicleta, ¿verdad? Que se adquiere en el mes de agosto a 14 meses. Por 15,250. 14 por 1, ¿verdad? ¿Por qué por 1? Porque obviamente pues se adquirió en agosto, que es el segundo mes del bimestre. Ya los siguientes sí serían por 2. Ya saben que nosotros actuamos así en un mundo ideal, ¿verdad? Donde todo se paga a tiempo, porque si empiezas a dejar ahí de pagar, pues ya no jala bien, ¿no? Ya no funciona, no funcionaría esta. Siguiente, camioneta, ¿verdad? Por 145,200 a 20 meses y se adquiere en el mes de noviembre. Entre 20 meses por 2, porque es noviembre y diciembre, ¿no? Y por último, maquinaria que se adquiere 10 meses por 19. Bueno, 19,200 entre 10 por 1, ¿verdad? Porque se adquiere en diciembre, por eso sería solamente 1.
Aquí es entre 20, ¿eh? Correcto. Me lo están poniendo aquí. Ahí están las sumas, a ver si coincidimos con eso. Sí. ¿Sí? Mira, a ver si coincidimos con esos resultados, chicos. Vamos pues a la determinación de pagos provisionales. Este pago provisional es del año de 2021. Recuerden que pues lo de RIF, el año variaría la tasa de ISR, la reducción de ISR. Eso es lo que varía. ¿De acuerdo? Entonces pasamos los datos de ingresos y deducciones al cálculo. ¿Sí? Es de 2021. Ingresos y deducciones. Pasamos ahí al cálculo. ¿Verdad? Y inmediatamente después pasamos la deducción de inversiones, que ya la habíamos calculado arriba, en el cuadro anterior. Por último, la PTU pagada. Aquí en el ejercicio, 3.299 de PTU pagada. Terminamos la actividad fiscal restando ingresos, menos deducciones, menos deducción de inversiones, menos PTU pagada. Sí, ¿no? 3.290. Correcto. Las pérdidas de bimestres anteriores son 2.094. Y obviamente aquí mismo en esta se determina pérdida fiscal en el cuarto bimestre. Bien, hasta ahí vamos todos bien, chicos. Aplicamos la tarifa número 4, ¿no? Para cada uno de estos cálculos, obviamente excepto abril, el cuarto bimestre, perdón.
que obviamente pues no tiene impuesto a cargo por tener saldo negativo, ¿verdad? Pues vámonos con la tarifa 4. Vamos a todos bien, pues. Ahí estamos la tabla. ¿Ah? Segundo 8. Pero coincidimos con eso. Sí, recordar, ¿verdad? Ya lo habíamos visto pasadas, ¿verdad? Pues estaba así desde 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Este ejercicio dice que es de 2021. ¿Dónde lo dice? Pues aquí en los datos, ¿no?
Este cálculo es del año 2021. Recuerden que RIF fue de los capítulos que puede ser el 21, 22 o 23, no pasa nada. Lo que cambiaría son los porcentajes, ¿no? Porque recuerda que aquí empezaba con el 100% y luego seguía con el 100%. Y ya empezaba a reducir 10% cada año, ¿verdad? Entonces, si es de 2021, pues la tasa que aplicaría sería del 40%. 40%. Entonces, esta es la tasa de disminución que corresponde de acuerdo con los años transcurridos a partir de 2000. Esto sería por 40% la reducción. Y obviamente el ISR a pagar sería el ISR bruto menos la reducción de ISR. ¿Quedan todos bien? Y la suma de esos pagos va en 4,032,152. A ver si les puedo enseñar. Recuerden que RIF, pues es pago definitivo, entonces ya no hay que hacer anual, y ya nada más hacemos aquí la tabla y ya queda terminado. ¿De acuerdo? ¿Dudas en cuanto a RIF, chicos? ¿No? No, pues usted los puede sacar, mire. No, pero ah, sí, siempre los datos dice qué año es. ¿Sí? Creo que el segundo es de 2022. ¿Sí? Ahí en los datos, en la información general, viene. Y habitualmente se puede corroborar esta información con esto, ¿no? Porque los activos fijos habitualmente también son del año 2021, porque recuerden que aquí los activos se definen conforme se pagan, ¿no? Entonces, son solamente los del año. ¿Pero? Entonces, digamos que eso corrobora que es de ese. ¿Cierto? Ya hay que sacar esta tablita, considerando que 2014 y 2015 es el 100, y luego ya empieza a bajar 10. ¿Correcto? Bien. Vámonos pues al siguiente apartado de actividad empresarial y profesional, que es la sección tercera, que es plataformas. ¿Sí? La siguiente sección, plataformas tecnológicas. Obviamente, pues tenemos que bajar a ver cuál es la actividad a la que se dedica el contribuyente, ¿verdad? Porque es muy importante ver a qué es a lo que se dedica. ¿Sí? Y aquí, de hecho, les pongo una nota siempre, ¿verdad? Termina la retención de Uber y la retención personal entrará en el mes. Y determine si obliga a ser anual en su caso laboral. Entonces, este es de Uber, y Uber entendemos que es transporte, ¿no? ¿Sí? Puede ser Uber Eats o Uber del normal, o sea, las dos son el mismo supuesto, en la misma tasa. ¿Cuál es la tasa, se acuerdan? 2.1%. Correcto. Entonces, aquí esta es de Uber, ¿sí? Y es al 2.1%. Lo primero que hay que identificar, o sea, cuál es la actividad a la cual se dedica el contribuyente, porque recuerden que hay tres tasas, ¿verdad? La del 2.1, la del 1% y la del 4%. ¿Sí? Entonces, pues hay que ver eso siempre en el mundo. ¿Sí? Este de plataformas tecnológicas dice que también es de 2021. Eso no tiene importancia y no tiene ningún efecto en realidad, ¿verdad? Donde sí tiene un efecto más importante, obviamente, es en el caso de RIF, ahí sí varía el porcentaje. Pero la retención sigue siendo exactamente la misma. ¿Sí? Pasamos pues los ingresos y los ingresos propios que tenemos aquí. ¿Eh? Ingresos e ingresos.
Y obviamente ya saben que si le preguntan a uno de estos de plataformas, nunca va a reportar los ingresos propios. Pero recuerden que aquí en un mundo ideal sí los reportan. Los ingresos propios los reportan. Y obviamente, pues si te piden factura, pues obvio que la tienes que reportar, ¿no? O sea, sería el colmo que no la reportaran, ¿ya? Bien, hasta ahí vamos todos, chicos. Sacamos el total, ya saben, el total es la suma de ingresos de Uber más ingresos. Voy a decir cómo se saca la suma. ¿Listo? El total de impuestos pues sería el ingreso, total de ingresos por la tasa del 2.1%. O sea, recuerden que esa tasa es variable, depende del tipo de plataforma que usted utiliza. ¿Vale? El tipo de plataforma que se divide en este caso pues, es el 2.1%. Y es la misma, recuerden, esta siempre se saca sobre el total de los ingresos. ¿Vale? El impuesto retenido, pues obviamente solamente retiene Uber. Los ingresos propios pues, no están sujetos a retención, pues obvio, ¿quién te retiene? Porque tú mismo lo estás cobrando, ¿verdad? Entonces, el impuesto retenido son los ingresos de Uber por la tasa del 2.1. Si hoy paga lo mismo, sí, sí, lo mismo exactamente. Hagan exactamente lo mismo. La plataforma tecnológica que lo que tú pagarías si fuera de manera directa. ¿De acuerdo? Y para sacar el impuesto a pagar, ¿sí? El total de impuesto, de resto, el impuesto retenido. ¿Sí? Y ya lo hemos platicado aquí, ¿verdad? Pero si no tienes ingresos propios, pues lo más probable es que no tengas impuesto a pagar. Y todo tiene que ser declaración, ¿eh? No te confundas. Si no tengas impuesto a pagar, no te dice que no tengas que hacer declaración. Presentas la declaración y obviamente ya no pagas nada, ¿no? Porque le pones impuesto a cargo, te va a decir, o sea, por ejemplo, si no tuviera ingresos propios en enero, iría impuesto a cargo 127, impuesto retenido 127, valor a pagar, pero sí hay que hacer la provisional. No se confunda porque luego después piensas que porque te va a dar cero ya no tienes que hacer provisional. No, si no la haces, pues sí te pueden multar, ¿verdad? Para que tengan cuidado. Bien, hasta ahí vamos todos bien, chicos. Sacamos la parte del IVA de plataformas tecnológicas, ¿verdad? El total de ingresos, ya saben, aplicamos la tasa del 16%. 16%. Ingresos, total de ingresos por la tasa del 16%. Porque recordar que el IVA aquí, en esta zona, siempre es del 16%. ¿Listo? La retención del 8%, como en el caso de la retención de ISR, también solamente la hace Uber, ¿verdad? ¿Sí? Y es a la tasa del 8%. Uber te quita la mitad del impuesto, ¿sí? Tú ya nada más te toca pagar la otra mitad. Tienes la posibilidad de ser acreditables, ¿sí? Siempre que tengan los FDI, ya saben, se han pagado de manera correcta, ¿no? Por ejemplo, gasolina, pues ya sabes que tienes que pagar con cheque, tarjeta o transferencia, ¿vale? No aplica lo de los RIF, no, estos no son RIF, entonces no les aplica que puedan pagar en efectivo, ¿vale? Tienen que pedir, hacer la factura y hacerlo vía cheque, tarjeta o transferencia. Sacamos el IVA por pagar menos el retenido y obviamente menos el IVA acreditado. Y ya quedamos que aquí en clases no aplicamos acreditamientos, pero en la práctica sí lo puedes hacer, por supuesto. ¿Sí? En la práctica sí se puede haber aplicado. Y ahora más sacamos la suma de los conceptos. Obviamente, ¿verdad? Recordar que si no excedes de 300,000 no estás obligado a hacer declaración anual, pero en este caso pues tienes ingresos de 344,000, con lo cual pues sí obliga a hacer declaración.
y está obligado a hacer declaración anual por exceder de 300,000 pesos. 300,000 de ingresos. Ya sabes, si no se excediera, pues no haces anual. ¿Sí? Pero no es el caso, obviamente si hay que hacerla anual. Y si hay que hacerla anual, obviamente la vamos a hacer hasta el final, pero sí hay que pasar los datos a la anual. ¿Vale? Lo del IVA ya es definitivo, recuerden que el IVA no se hace anual nunca, ¿verdad? Porque los pagos provisionales son definitivos, pero del ISR sí hay que hacer anual cuando excedes de 300. ¿Perdón? Ah, sí. ¿Sí? Y obviamente puedes decir, oye, pero no me pasó por Uber, no me pasé, pero claro, se toma en cuenta el total de ingresos, ¿verdad? Se toma en cuenta el total. Hasta ahí vamos ya todos, chicas. ¿Sí? ¿Dudas respecto de plataformas tecnológicas? ¿No? Obviamente, pues, si no obliga a ser anual, obviamente no hay que pasar datos al anual, por supuesto, porque el pago profesional se considera eso. Pero recordar que inclusive aquí no importa que no excediera de 300,000 porque se tiene que sumar sueldos más intereses. ¿De acuerdo? Sueldos. Entonces, pues obviamente, no habría forma de escaparse, ¿no? Porque obviamente los demás capítulos sí le van a hacer exceder de 300. Entonces hay que pasarlo de plataformas tecnológicas para acá, ¿no? Aquí sería ingresos de Uber. Ya no me le puse D porque había que ver de qué es el ingreso, ¿verdad? Más ingresos propios. Entonces pasamos esos datos que aquí el capítulo. Ingresos de Uber, 241,117. Ingresos propios, 103,101. Total de ingresos, 344,218. ¿Perdón? Quedamos que no se pueden aplicar deducciones. ¿Sí? Solamente se pueden aplicar deducciones personales. Esas sí están permitidas. Al ser ingreso acumulable sí te permite hacer deducciones personales. ¿Correcto? Retenciones de plataformas tecnológicas. Pues es la columna que tenemos aquí de impuesto retenido. Esto es lo que retuvo Uber, ¿verdad? Y obviamente pues cada mes te da una constancia. Uber te da una constancia cada mes. Tienes que guardar las constancias porque esos son tus comprobantes, ¿verdad? De las retenciones de ISR y de IVA. Es muy importante tomarlo en cuenta porque obviamente pues si no tienes las constancias puedes tener problemas en otros casos, ¿vale? No sé si las puedes sacar después, pero pues mejor tenerlas impresas, ¿no? Porque hay mucha gente que papel y que no sé qué, ya son ecológicos, pero el fisco todavía llega y te pide papel, ¿no? Entonces, pues, más vale sí tenerlos ya hechos, porque si no los tienes, en ese mismo momento te pueden poner una multa por no tenerlos. Y la última, pagos provisionales, que es lo que yo pagué, que es el ISR a pagar. ¿Perdón? Esos son los datos que vamos a ocupar para hacerla anual. ¿Vale? ¿Tienes ahí alguna duda, chicos? ¿No? Vámonos pues a la última parte del capítulo segundo, que es régimen simplificado de confianza. ¿Sí? También vienen aquí datos de régimen simplificado de confianza. ¿Sí? Y obviamente lo que nos pide pasar aquí para el cálculo es ingresos de personas físicas y de personas morales. ¿No? Así me parecen ahí las deducciones. No, como un dato informativo. ¿No? El contribuyente las tenía y pues las tiene, ¿verdad? Pero pues, ya ven que aquí no son válidas. Solamente son deducibles las devoluciones, descuentos y bonificaciones. ¿Verdad? Y eso solamente son deducibles en la anual. No son deducibles durante el año. Sumamos, ¿no? Sumamos los conceptos. Las sumas de personas físicas, personas. Y no olviden ir haciendo los totales para poder hacerla anual. ¿Verdad? Aquí pues en Excel realmente eso es muy sencillo, ¿no?
A este valor le podemos restar las pérdidas de ejercicios anteriores, si es que las hubiera. ¿Ya? Y aquí dice que hay una pérdida del último trimestre de 2021 por 8.640. ¿No? Ya sabemos por bien. ¿No? Entonces, suma de ingresos, ¿verdad? Resto las pérdidas de ejercicios anteriores. Ya me da el ingreso a ser impuesto. Así, ¿por qué nada más ponemos en enero? Bueno, porque ya se redujeron en el mismo mes, ¿no? Y por ejemplo, fueran 300,000, pues ahí probablemente no alcanzarían a deducirse en el mismo mes, ¿no? Entonces las voy deduciendo hasta que llegue a 300, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, porque en la práctica sí puede pasar que tengamos pérdidas así grandototas, ¿no? Ah, no pasa nada, en cuanto termine, pues cuando llegues a 300,000, pues ahí dejas ya de deducir, pues seguramente sería a partir de abril, ahí alcanzaría. ¿Sí? A marzo llevarías 263.920 y ya nada más te quedarían como 37.080. ¿Sí? Entonces, pues eso. Entonces, pero aquí no hay problema, aquí todas se deducen en el primer mes. Y ya quedan agotadas. Aplicamos la tarifa número 24, ¿verdad? Que recordar que la 24 solamente trae límite superior. ¿Vale? Para que tengan cuidado, porque luego se están confundiendo. Lo que viene es el límite. ¿Vale? La parte del reglón de abajo es el límite inferior. ¿Sí? Entonces, pues estaré poniéndolas. Y esta solamente se toma la pura tasa. ¿Sí? Esto es lo único que tomamos de la tasa. Entonces son 69,000, pues son hasta 83,000. 1.5%. 138,000, 2%. 47,000. Hasta 50,000, 1.10%. 150,865 hasta 208,000. 47,829 hasta 50,000. 44,88 hasta 50,000. 131,936 hasta 208,000. 147,965 hasta 208,000. 161,000 hasta 208,000. 55,000 hasta 83,000. 133. 119,000 hasta 208,000. Y 262,000 hasta 3 millones. ¿Verdad? En las tasas, recuerden que aquí sí salieron varias tasas diferenciadas. Estamos variando. Multiplicamos el ingreso base por la tasa. Entonces dice, ¿por qué no hay deducciones? Bueno, pues porque las tasas son muy pequeñas, ¿verdad? O sea que ahí te cambiaron deducciones por una tasa chiquita. Pues no está mal. ¿Sí? Y ya te olvidas de andar pidiendo facturas, ¿verdad? Esa es una ventaja interesante en este régimen, que ya no te obliga a estar pidiendo. Técnicamente sí las ocupas, obviamente, para efectos de IVA. ¿Sí? O sea, no te conviene decir, ya no voy a pedir facturas, ¿para qué? Pero luego después andas sufriendo por el IVA, ¿no? Porque el IVA sí se calcula de manera normal, con facturas. ¿Vale? Ahí vamos todos bien. Como ven, pues la tasa va variando dependiendo del valor de los ingresos, ¿no?
El siguiente valor habla de la retención de personas morales. Recordar, en este capítulo, la tasa es del 1.25%. ¿Sí? Así, ¿por qué? Pues porque así lo dice la ley, ¿no? 113B señala esa tasa. Esa es la que tienes que aplicar, ¿de acuerdo? No hay así como que, ay, ¿por qué? Yo no quiero que aplicaran, ¿no? No es a gusto tuyo. Si te paga una persona moral, te tiene que retener el 1.6, independientemente de la actividad, ¿vale? Porque si ustedes recuerdan en empresariales, solamente le retienen a los de honorarios, ¿verdad? Pero aquí no, aquí sí les retienen honorarios y actividades empresariales y arreglos, ¿verdad? Entonces, personas morales por el 1.25. ¿Sí? Inclusive la tasa de retención es más baja, ¿no? Porque la de honorarios es del 10%. Es la que veíamos arriba, ¿no? Entonces sacamos la retención global, ¿verdad? Que está multiplicando siempre ingresos de personas morales por un ingreso. Aquí no se acumula, este es solamente lo del mes. Ya hemos dicho que cuando veas una sola tabla, eso quiere decir que no se acumula nada, ¿sí? ¿De acuerdo? Para que no te confundas, si tú ves una sola tabla, quiere decir que solamente son los datos del propio periodo, ¿verdad? Porque ustedes ven arriba en actividad de honorarios, ahí son muchas tablas, ¿no? Y ahí lo se ve que tiene que acumular. ¿De acuerdo? Sacamos el ISR a cargo, restando el ISR a cargo menos las retenciones de personas. Alguien luego en el examen me ponía la tasa del 10% aquí. No, está mal. Porque aquí la tasa es específica, es del 1.25%. ¿No? Obviamente, si pones el 10% es incorrecto. ¿Sí? Es incorrecto. Y obviamente, pues te va a dar mucho más impuesto a pagar, ¿no? Pero no creo que sea adecuado. No lo hagas. De 1.25 sí, sobre personas morales, ¿vale? Por eso siempre los ingresos los ponemos separados, ¿no? ¿Cuántos de personas morales? Pues, y por eso cuando veíamos lo de empresariales, pues lo de ingresos, nomás de ingresos, ¿no? Seguramente había ingresos de personas físicas y de personas morales, pero no importaba porque no había retención. ¿Sí? Bien, aquí está en este mismo apartado la anual de reciclo, ¿sí? Porque recuerden que el anual de reciclo pues, es un anual especial, ¿vale? Se hace en el mismo capítulo de reciclo. Entonces la vamos a hacer de una vez aquí en esta. ¿No? Para eso sacamos los totales al final, ¿no? Entonces aquí dice que son ingresos de personas físicas, total, obviamente, más ingresos de personas morales. A este resultado le vamos a restar las pérdidas de ejercicios anteriores. ¿Sí? Tenemos aquí arriba. Y le vamos a restar las devoluciones, descuentos y bonificaciones. Y esas no las tengo aquí, las tengo en los datos, ¿verdad? Aquí está un renglón que se llama devoluciones, descuentos y bonificaciones, entonces lo vamos a sumar, ¿sí? Y dice que son 25,820 pesos, lo de devoluciones, descuentos y bonificaciones, ¿verdad? Lo pasamos bien. Y ya restamos, o sea, sumamos ingresos y restamos pérdidas y devoluciones, descuentos y bonificaciones. Estos, los primeros dos se suman, los segundos dos se restan. ¿Sí? Ahí vamos todos bien, chicos. Aplicamos la tabla número 25, ¿verdad? Y dice que son 1.346,000, ese es hasta 2,5 millones. Entonces le aplica la tasa del 2%. No sé si me está recogiendo. Bueno, para sacar ya la liquidación anual, ¿verdad? El ISR anual por reciclo que sacamos a la tasa del 2%, le restamos las retenciones de ISR personas morales. Obviamente el total que sacamos aquí en la tablita. Y los pagos provisionales, que es el último renglón
de la tabla de arriba. Sacamos el ISR neto. ¿No? Y ese sería el ISR neto a cargo o a favor, por supuesto. En este caso, pues es a cargo. 15 pesos con 62 centavos. ¿De acuerdo? Sí. 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 8.20 pesos. Pues cambió a 16.20. No dice nada. Ahora sí ya coincidió, ¿no? 16.22. Correcto. Estoy viendo a ver si está poniendo aquí. Bien, ¿alguna duda al respecto? Con eso terminamos ya, si ustedes ven actividad empresarial. Y como ven, pues son los mismos ejercicios que vamos a ver para el examen de... ¿no? Sí, son los mismos ejercicios del... Salvo el de actividad empresarial, que es un poquito más largo, ¿no? Y que vienen nuestro, obviamente los de empresariales vienen más completos, traen depreciaciones, pérdidas, etc. Pero pues en realidad es como un resumen más cortito de todos los tipos. ¿Verdad? ¿Tienen alguna duda al respecto, chicos? ¿No? Si no tienen dudas, preguntas, aclaraciones, si les parece, pues continuamos con el resto de los capítulos, ¿verdad? Obviamente Recico ya no hace anual, de hecho ya se hizo el anual, ¿no? O sea, no se hace el anual en el cálculo anual normal, sino se hace directamente aquí en la cédula de Recico. ¿De acuerdo? Correcto. Pues muy bien, pues si les parece, y bueno, me disculpa, pues ahora